Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en el estudio de Matías Frasi. ¿Qué tal? Y hoy vamos a hacer un nuevo case. ¿Ahí salís? Ven para No. acá. Que sería el número 5, creo. O 6. Perdí la cuenta. Y este episodio va a tener dos partes. Una que va a Ajá. empezar hoy y otra que va a seguir, será continuará. Nunca lo hicimos continuará. To be continued. Sí. Y va a ser a base de un texto de Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos. Y hoy vamos a hacer uno de otros ensayos. Ajá. En realidad, como estamos en CASE, que es Conferencia de Arquitectos para el Estudio del Ambiente, El ciclo dedicado a arquitectura americana. exactamente, Para quien se empieza a verlo sí, ahora. y a Peter Eisenman. Dejaste de usar el moño. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque no hablamos tanto de Peter. Y además porque ya está. Si no, siempre lo mismo, repetirse. La repetición no es buena. Justo estábamos hablando recién de la repetición de los edificios. Pero vos quisieras replicar o repetir Un edificio, un edificio, de no sé. Wright o de Mies en Sí. Buenos Aires. Y bueno, no es bueno eso tampoco. No, bueno, pero se vendería mucho más rápido. ¿Por qué nadie lo hizo? Yo le pago los ¿Y derechos por a la qué familia no? de Mies y solo gano la dirección de obra. Sí, no. ¿Entendés? Tipo, cedo el pago de proyecto Sí. y solo cobro como dirección ejecutiva. Mm. Lo otro se Y con la misma calidad constructiva, seguro. claro, eso sería como el trabajo intelectual. Sí. Tipo, hacerlo exactamente y hacer lo mejor posible. Sobre todo con la mano de obra con la que contamos. Sí. Bueno, capaz que me puedo traer alemanes. Tipo, hay europeos sin trabajo. Bueno, dale, coméntale, pues. El otro día escuché que en España están está muy brava el desempleo entre 20 y 30 años. Sí, Sí. Bueno, y como, hace rato ya. sí, y como en este libro hay dos textos que fueron publicados en Opposition, que es la revista de Peter Eisenman, de Case, acá, solamente como modo de introducción y para entender, es uno que se llama, de Opposition número 2, en 1974, se llama Carácter y Composición o algunas vicitudes del vocabulario arquitectónico del siglo XIX. Y en este caso, hay algo que les quiero leer, que me gustó mucho, que es... Vicisitudes. Sí. Es muy interesante porque habla de la composición y del carácter. ¿Cuándo es la primera vez que la palabra composición ha sido usada en arquitectura? ¿Y cuándo es la primera vez que la palabra carácter aparece? Ajá. Y aparece en la Enciclopedia Británica en el 1780. A ver. Pero antes que eso, les quiero leer una cita que tiene acá que me pareció muy linda, del tipo de que vamos a hablar durante estos dos episodios. Vale, el tipo. Del personaje. Del personaje. Bien. Qué millennial Del que me maestro. salió. Del maestro. Sí, dice así. Algunas veces, indudablemente, es completamente anatemizada. Pasa que estoy usando un primer punto. Dale. Y otras, como por ejemplo cuando Frank Lloyd Wright, así que vamos a hablar de Frank Lloyd Wright, exclama: la composición ha muerto para que viva la creación. Es muy linda la frase. Parece desvelar ecos de escrúpulos similares que ya fueron experimentados por los críticos y arquitectos del siglo XIX. Entonces lo que dice, porque en realidad podemos tomar como a Frank, una especie de modernismo americano, pre-movimiento moderno, aunque es movimiento moderno, pero está como muy influenciado con Morris y con todo el modernismo también europeo. Y entonces a través de eso él habla, ¿querés que te lea cuando apareció la primera palabra composición? Dale.
Acá dice, a modo de índice semioficial y tal vez un tanto atrasado de la historia de las ideas, los artículos sobre arquitectura en las primeras ediciones de la Enciclopedia Británica pueden servirnos para ilustrar el cambio en las ideas de la época. Así, en la primera edición, 1773, aparece una formulación nada excepcional de posición académica. La arquitectura, reza, es un arte para el uso y la ornamentación, y el elemento principal de esta última es la columna. No se menciona para nada la composición, pero sí dice que la arquitectura, estando gobernada por la proporción, requiere que se la rija y por reglas y compás. Es decir, es un arte más geométrico que pictórico, de modo que, una vez distribuidos los elementos necesarios a nuestras convivencias, el proceso de diseño arquitectónico se convierte, en teoría, en una distribución de columnas. Entonces, ahí, por el momento la palabra composición no aparece, sino que la arquitectura, reza, es un arte para el uso y la ornamentación, y el elemento principal de esta última es la columna. Está bueno. Sí. Esto es 1773, ¿no? Y después, como ven, yo no lo tengo marcado porque lo leí hoy. Y después tiene la otra, la que dice composición. Ay, ¿dónde está? Bueno, después sí usa la palabra composición. La introducción del concepto de carácter y el vocabulario crítico se acostumbra a hacer derivar a Shaftesbury, pero a excepción de Robert Morris, de quien ya hemos hablado, los arquitectos ingleses también parecen haberse mostrado un tanto remisos en aplicar a sus finalidades. Emil Kaufmann ha indicado como la palabra tomó carta de naturaleza por primera vez dentro de los círculos arquitectónicos franceses. En Inglaterra, sin embargo, como ocurría con sus términos complementarios, la composición apenas parece haber sido empleada hasta su decisiva aparición hacia los años 1790, en los que, curiosamente, ya parece hallarse firmemente establecida. Rapton, por ejemplo, en sus Sketches and Hints on Landscape Gardening, distingue entre los distintivos caracteres de casas y terrenos y brinda la idea de carácter como congenialidad de talente. Algo muy parecido a la interpretación que le había dado Morris 60 años antes. Así que, bueno, vamos a hablar de Frank Lloyd Wright, pero antes de Frank Lloyd Wright, parece como un trabalengua, ¿viste? Sí. ¿Dónde se educa? ¿Dónde empieza? Y me imagino que en Chicago. Exactamente, y en la escuela de Chicago. Así que, para empezar a hablar de él, vamos a empezar a hablar de la escuela de Chicago. Bueno, Que en el segundo texto... que también me imagino, bueno, era discípulo de Sullivan. Exactamente. Y, pero antes, quería leerle la primera vez, capaz, porque está buena esta idea de la composición, porque en realidad, si volvemos a hablar de la cita de Wright, que decía que la composición ha muerto y para que nace la creación, y pensamos en los edificios de la Escuela de Chicago y su propia obra, contraposición de la composición clásica, hay una ruptura absoluta. Y sí. Entonces, Porque lo que pasa es que el concepto de composición bueno, si bien podemos tomar, qué sé yo, a ver, por ejemplo, no sé, una obra renacentista. sí, Bueno, la composición, ¿cuál es? El eje de simetría, la perspectiva lineal en eje de simetría, y arranca, bueno, un frontis, una serie de columnas, un espacio central, bueno. y ahí está el Y entonces vos ahí columna. empezaban a componer los arquitectos de esa época en base a una serie de elementos y a una serie de visiones geométricas, perspectivescas. Sí. Entonces, lo que fue la arquitectura moderna, Eso lo rompe todo. rompió con eso. A día de hoy vos ya ves obras
que no tienen como un como una composición ortodoxa, sino como que bueno, ya ni siquiera se está hablando de partido. No. Que era muy si se quiere, muy post-composición. Sí. La idea de partido es post-composición. Entonces hoy ya hablar de partido es medio como que es obsoleto. Sí. Y entonces, bueno, nada, son los avances de cada época. Uley Park es de... No es de... No está hablando... Uley Park no está hablando de Wright, ¿no? No. Uley Park es otra cosa, me parece. Para no mandar cagadas. Bueno. Porque acá dice algo lindo de Uley Park. A ver. Dice, así, aunque sería absurdo decir que Uley Park carece de carácter, es obvio que la intención de su arquitecto no era hacer una demostración de carácter. Se trata de un edificio impersonal y un crítico de principios del siglo XIX no lo hubiera considerado una obra característica, ni tampoco un ejemplo de composición arquitectónica. Se podría decir que en Uley Park el arquitecto no estaba preocupado por lo característico, sino más bien por lo típico. Aspira a convertirse en ideal y en estructura en general, y su arquitecto, preocupado por el tipismo, opera dentro de unas cualidades dadas y conocidas. El edificio que viene determinado por ciertas restricciones formales irreductibles, el carácter que muestra queda limitado y convencionalizado por el modo dórico implícito en los motivos de las columnas, y en ese mismo motivo obliga a ciertas reglamentaciones que afectan a toda la fachada. Uley Park es esencialmente una ordenación de columnas, un ejercicio geométrico sobre la consecuencia de emplear conjuntamente columnas y paredes. Bueno, es claramente lo que el comentario Lo que estabas que yo haciendo. hacía. Exactamente, por eso lo quise leer. Es una casa. Las casas como Uley Park, foto 28. Así se las mostramos al público. Página 28. ¿No te dice foto 28? Sí. Ahí está. De Jeffrey White, 1929. Ahí la tenemos. Bueno, sí. Es posacademicista. Sí, digamos. 1799. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora vamos a la escuela de Chicago, leo una frase y ya empezamos a mostrar imágenes, así el público Bueno. no se va. El esqueleto de la estructura metálica o de hormigón armado es, casi con toda seguridad, el motivo más común de la arquitectura contemporánea y pertenece, sin duda, a los elementos constituyentes más ubicuos. Tal vez el papel de la estructura queda perfectamente ejemplarizado por el dibujo de Le Corbusier que ilustra el sistema estructural de su casa dominó. Pero, además de su evidente función primaria y además de su valor práctico, la estructura también ha pasado a adquirir un significado que no es tan obvio. Y vamos a mostrar una imagen de la casa dominó. Que solamente... ¿Tenés ahí casa dominó? Sí. Si no, Fotografía 12. Es antiguo el sistema de este libro. si no rápidamente te consigo una casa. Acá está. Ahí está, muy bien. Esta tenemos la casa dominó. Le Corbusier. Aparentemente la retícula neutral del espacio limitado por el esqueleto de la estructura nos proporciona un símbolo particularmente convincente y persuasivo, por lo cual resulta que la estructura ya establece relaciones, define una disciplina y genera una forma. La estructura ha sido el catalizador de una arquitectura, pero debe advertirse que la propia estructura también se ha convertido en arquitectura. Que la arquitectura contemporánea es casi inconcebible sin ella, que es lo que nos sucede en Buenos Aires en el 100% de la arquitectura. Bueno, Hoy en día en el 100%, en el 100% de los que intentan o intentamos hacer arquitectura, que en realidad la fachada... que somos pocos. un 5% de lo que se construye. Sí. Nos cuesta mucho recordar un sinfín de edificios de los cuales la estructura muestra una apariencia incluso cuando ésta no es estructuralmente necesaria.
Pero bueno, ahí vemos como nuestros edificios actuales, que el inicio de todo sería esto, que es la escuela de Chicago, en Chicago, que hay dos prototipos, el edificio comercial, oficinas, y el de viviendas. Y después tenemos la casa, que ahí donde cae nuestro amigo Frank más tarde. Esto es William LeBaron, el building en Chicago, 1879. Y acá tenemos otro. Ahí lo tenemos a nuestros amigos de Illinois. Que sería arquitectura principalmente para vender. Para hacer una crítica, ¿no? Hoy en día. ¿A qué te parece la arquitectura de la escuela de Chicago? Y me parece como que marcó Un inicio. el inicio, sobre todo de la arquitectura estadounidense. Yo creo que fue más importante, creo que en Estados Unidos que en el resto del mundo. Sí. Porque vos te das cuenta cuando lo ves que no es europea, No. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser realistas. O sea, la arquitectura aún hoy se divide entre lo que hace Europa y lo que hace Estados Unidos. Sí. Podemos decir Japón, como también otro punto. Entonces vos cuando ves una arquitectura tanto europea o japonesa, no la identificás de una estadounidense. O sea, entonces la estadounidense tiene mucho que ver con la escuela de Chicago, con la aparición de los rascacielos, con las estructuras metálicas. Sí. A ver, un ejemplo, por ejemplo, las Torres Gemelas, Sí. que se cayeron hace 18 años. Por dos aviones. Por dos aviones. Es una estructura típica yankee, estadounidense. Sí. Estructura metálica, o sea, a nosotros de acá no se nos ocurriría hacer una torre así, la haríamos de hormigón. A un europeo casi que tampoco. No, puede ser. Entonces, ese concepto es típico de la escuela de Chicago. Mira lo que dice acá. A lo largo de unos 10 años, los arquitectos de Chicago se dedicaron a resolver problemas típicos de la estructura, justamente, y antes de finalizar ese periodo, ya habían alcanzado resultados que, todavía hoy, no han sido igualados en elegancia y en economía. Pero, aún admirando esos resultados y reconociendo sus grandes logros, podemos preguntarnos si esos edificios de Chicago son verdaderos representantes de una arquitectura moderna. Desde luego, el proceso de su diseño fue tan racional y directo como el de cualquier otro edificio en el que podamos pensar. No es menos cierto que se trata de edificios faltos de retórica y de excesos sentimentales, pero tampoco se puede negar que poseen una rudimentaria magnificencia, un sabor mucho más heroico y brutal del que podemos hallar en un edificio actual. Se trata de estructuras que no establecen compromiso alguno con el observador, no son caprichosas ni urbanas, y muestran una autenticidad tan completa que estamos dispuestos a aceptarlas como hechos naturales, más como manifestaciones geológicas que como éxitos arquitectónicos. En Chicago, comenta Louis Sullivan, sería como el Wright del moderno, los altos edificios parecen erguirse espontáneamente como si respondiesen a determinadas condiciones físicas favorables. El futuro se abría esplendoroso, las banderas ondeaban al viento. Debemos pensar que en Chicago se acabó de una vez por todas los tejadillos de pizarra, que los estilos fueron borrados del mapa y quedó expedita la senda de la futura evolución. Bueno, es una especie de proto-racionalismo también. Sí, pero para mí es muy estadounidense. Sí. Porque habla, o sea, Estados Unidos es un poco más antiguo que nosotros. Sí. No es mucho más viejo, o sea, tiene un par de años más que nosotros. Lo que pasa es que lograron un desarrollo que la independencia, nosotros no lo ¿no? tuvimos. Entonces, habla también de una falta de pasado.
Sí, Entonces vos nunca podrías hablar de un lenguaje en Estados Unidos como el que hablas en Europa. no, porque Tenés toda una carga de la historia y toda una evolución que hace que las ciudades también sean de otra manera. Acá estamos hablando de ciudades jóvenes, de industrialización, de digamos, de falta de pasado, que hizo que aparecieran, este tipo de arquitectura. de arquitecturas y de planteos, ¿no? Entonces, si se quiere, es coherente con lo que era la sociedad. Sí. Y como estamos viendo últimamente, estamos leyendo a Colin Rowe. Colin Rowe siempre le gusta comparar con los renacentistas. La otra vez comparó a Palladio Sí. con Mies van der Rohe, Sí. pueden ver el episodio anterior. Y ahora, mira la comparación que hace. A ver. Me encantan esas comparaciones con Que Romani. a mí me descolocó la otra Sí. vez. Los clásicos edificios de oficinas de Chicago, como los clásicos palacios renacentistas italianos, estaban concebidos como volúmenes únicos o cuando su situación no permitía que fuese vistos como un volumen, como simples fachadas. Así que te está comparando la escuela de Chicago con los volúmenes renacentistas. Al igual que los palacios italianos impresionan al observador por la economía de sus motivos y la consistencia del tema, en tanto que expresión arquitectónica se limita a presentar una superficie sin modificar que muestra una estructura bien proporcionada y racionalmente integrada. El edificio de Wright, sin embargo, se distingue por regirse por los principios opuestos. Más que único bloque articulado estructuralmente, muestra una composición de volúmenes transparentes altamente desarrollada y en lugar de una solución estructural de armazón estática, propone el motivo mucho más dinámico de las vigas voladizas, ya empleado en el Hotel Imperial. De este modo, aunque conceptualmente el edificio es radicalmente distinto de las primeras contribuciones de Chicago a los rascacielos, porque aquellos arquitectos no habían intentado ni esa elaboración ni esa apertura. La diferencia técnica es todavía más importante, puesto que tanto su construcción como sus paredes, cortina, constituyen una innovación respecto a la tradición de Chicago. Y ahí de vuelta nos trae Wright en el medio con el Hotel Imperial. Bueno, pasa que esa caja la empieza como a expandir, como que ¿no? Sí. Como que son planos estructurados, ya pasa a ser otro. Igual, obviamente. Hay esta ruptura ahí. Yo no puedo. Pero es como. No puedo contradecir A Rowe. Colin Rowe. No. Porque no le llegó ni a la uña del porque- dedo gordo del pie. Y porque tampoco lo sabemos hasta ahora. Pero me cuesta tratar de unir los de dos comprender mundos. y unir esos, sí, exactamente. Esos Bueno, pero el Palacio dos de mundos Rasen- diferentes que plantea. Pero el palacio es renacentista. Si lo visualizamos, es un volumen, como puede ser el edificio de Chicago. Tiene tiene un trabajo de proporción, todos esos conceptos los puedes como ir. Capaz que no lo puedes mandar a Miguel Ángel a la Laurenciana, que era otro, ¿no? No Era un post-renacentismo, Claro, digamos, lo de llegando, Miguel Ángel. pero Con lo que le llaman, el manierismo que le llaman. exacto, pero ahí ya vemos un cambio. Sí. ¿Qué puede ser? Bueno, es muy rupturista estas casas. Y acá llegamos a primitivas de Wright. Wright. No, si vos lo comparás con el chalet normando de tejuelas, como Sí. comentaba antes, que se venían haciendo en Morris, Exacto. en ves estos chalets de Wright y bueno, son muy modernos para esa época, ¿no? y para el público, este librito que es de Matías, lo tenemos ahí. Lo más maravilloso de todo es que, mire, está en italiano, es un libro de italiano, no cualquiera. Porque yo siempre digo que la arquitectura se tiene que leer en italiano. ¿Sí? Sí, no se puede leer en otro idioma. Mira.
Pero bueno, y justo es un libro de Wright en italiano. En italiano, sí. Es algo. Acá tenemos el Imperial Hotel, el que acabamos de hablar antes. Lo ven. A ver la imagen. Mira lo que es esto. Sí. Ahora si quieren podemos buscar una foto de. Es un post Morris. ¿No? Tiene mucho de. Igual mucho más tectónico, capaz, ¿no? Más, Sí. Es más moderno, sí. digamos. A la próxima. Es como que es el inicio del modernismo, me parece. Sí. De lo que fue el modernismo. O sea, obviamente tiene elementos Acá lo y tenemos de vuelta. tiene esa pesadez que heredada, pero bueno, empieza a despegarse. Sí, eso es en Tokio. A ver. Donde dicen que en realidad la arquitectura de Wright tiene mucho de arquitectura japonesa y de cultura japonesa. Las alturas, el uso de la madera, la decoración, la expansión. Y bueno, y dicen que cuando en su viaje a Japón, él trae todo un... Tiene así como una Una cosa influencia. de esa reinterpretación de templo Shaolin. Sí. Tiene así como una cosa, ¿viste? Ese así de lo de los maestros del modernismo es más retórico, más estilístico, tiene Más liviano, como- esto. No, tiene esas cosas, sí, Ahí lo tenemos. ¿no? Tiene así un poquito más de ¿cómo sería la palabra? Más bricolallero, podríamos decir, Sí, sí, con todo respeto, ¿no? sí, en realidad, Bueno, salvo esto, ¿no? Que esto es, en realidad la palabra sería como una especie esto es otra cosa. de art and craft, sería como una Bueno, cosa sí, hecha sí. manualmente y con tus propias, ¿no? El trabajo de diseño, interior, el uso de la madera, del mobiliario, todo hecho. Bueno, acá, mira, esta tiene más fotos. ¿Cómo? No hay fotos interiores acá. Acá, mira, unas más fotos. Del Palacio Imperial. No, de casas. Ah, ¿Qué sería un Wright argentino? un Wright argentino. Sí. ¿Existe? ¿Quién no? Y mirá, No se te viene nadie en la mente rápido. sí. Hay un arquitecto no muy conocido Sí. que tiene medio como influencia, Gerardo Andía, No sé quién es. que tiene, no sé si tengo acá un librito, creo que lo tengo en casa. Tiene así como una onda. ¿Sí? Wright. Sí. Porque acá es como que no pegó. Sí pegó entre los arquitectos, pero no entre... Vicente Kraus también. Ah. Es otro que tiene así como un aire. Porque es que en Pinamar, por ejemplo, Sí. no hay casas así, ¿o no? Como estas. A ver. No. No pegó esta onda. No, es cierto. Sí en los arquitectos, porque Es cierto. cualquier arquitecto argentino lo admira a Wright. Pero no sé, en Martínez, como Sí. que la casa de Martínez es más movimiento moderno. Es más Bonet, Bueno, puede ser. como que... Bueno, pero también es porque también nosotros tenemos Esta más casa- influencia europea. Bueno, pero la casa californiana acá no el estilo... Bueno, igual esto no es californiano, ¿no? Pero esta casa, que es maravillosa. Sí. Acá no... ¿No? Por ejemplo, acá en Devoto, Mm. ¿hay una casa así? No. ¿De esta tipología? No. No, ese es otra cosa, es más italiana. Sí, ¿no? O algo, movimiento moderno. Sí, ponele, no tanto, pero sí más la casona
La teja. La casona italiana, sí, Esta, por ejemplo. más de teja. O en Tigre, tipo en la isla del Tigre. Claro, bueno, pero esto acá no, es cierto lo que vos decís. ¿No pegó? No, no, yo no recuerdo alguna algo Por ejemplo, similar. Andrés Remy, que te hace todo tipo de casa. Sí. Nunca te hace una casa tipo Wright en un country. Sí te las hace. Pero no entiendo el ejemplo que das. O sea, ¿cómo? Porque Andrés Remy es como que el arquitecto que más casas en country hace, ¿o no? Es como. No lo sé. Desconozco el mundo country, no lo conozco. Lo desconozco. Vos tenés la casa marrón fea, tipo la torta Sí, marrón. La torta marrón. Y. Color chocolate sería. Sí. Y después tenés capaz la casa tipo Remy, Andrés Remy. Que Es hace. que no que- sé cómo es la casa tipo. Es la casa como, no sé, me hice un tatuaje de una flor en el brazo y quiero que la casa sea esa flor y él te la hace, la casa en Ah. forma de flor. Y ahí quiero 4 piletas, una en el cuarto, otra O en sea el que living. vos decís que no tiene una búsqueda, sino como que va diciendo, bueno, ahora vamos a hacer esto, Sí. bueno, vamos a hacer lo otro. Es como el pedido, es como te haces la casa, Mm. tipo tu casa y después está en la living, aparece en la living. En la living. Sí. Bueno, no sabría decirte. Vos por ahí seguís más su. Pero, yo no. es como la pileta, ¿no? Tipo la casa con piscina. Mm. Y que se vea. Y las fotos siempre de las revistas es como alguien nadando en la piscina. Tipo un niño. Metiéndose en la pileta. Así como yo siempre digo que en la suma siempre hay una persona de espaldas, tipo mirando el horizonte. Sí. Bueno, en la casa de Remy siempre hay alguien como. Alguien buceando. Sí, tirándose a la pileta. y si son niños, mejor todavía, como que pega. Está bien. Yo confío en lo que vos decís, yo desconozco. No, bueno. Pero está bien. Bueno, ya más o menos podemos ir redondeando y la próxima lo hacemos más. Bueno, fue como muy. más como. Está bien, fue una introducción, hablaste un poco de la arquitectura estadounidense, entre comillas, de la escuela de Chicago. Porque la escuela de Chicago sí es más fácil de verla acá. Tipo, cualquier edificio de Catalinas es escuela de Chicago, es estructura de Chicago. Más o menos. Bueno, pero. Más o menos. Podríamos decir que es un poco más de, si se quiere, de los rascacielos más modernos. Sí. Vamos a terminar con. El muro cortina, qué sé yo. Sí. Vamos a terminar con el último párrafo. Me parece como que los edificios de la escuela de Chicago son mucho más interesantes Sí. que los muros cortinas actuales. Vamos a leer el último párrafo del texto. Mm. Siempre los últimos párrafos son los mejores, ¿no? A ver. Bueno, es el penúltimo en realidad. Pero a este texto le falta un montón, disculpa. No, pero es el artículo este. Ah, el artículo. Este ensayo. Está bien. Estas inferencias son las que pueden explicar que Wright se mostrase siempre reacio al empleo de la estructura. Wright se hallaba demasiado próximo a ellas para poderle otorgar el contenido iconográfico que luego tuvo. Demasiado próximo a The Loop para no experimentar su escozor y limitaciones. Y demasiado alejado de Chicago para ver la ciudad como la idea que casi ha llegado a ser o que la mentalidad reformista de los años 20 hubiese deseado que fuese. Atribuir su contenido iconográfico a la estructura fue, para bien o para mal, y sin saberlo, prerrogativa del estilo internacional. Si podemos entender que para mí es preocupado por el anonimato, o sea, de nuevo, por la idea y no por el hecho, su propio anonimato voluntario y clásico podía ser equiparado al anonimato empírico de la escuela de Chicago. También podemos ver que para otros representantes y defensores del estilo internacional, desconocedores de los detalles sociopolíticos de The Loop, sus efectos técnicos y formales podían haber parecido a menudo derivados de los mismos detalles que tuvieron en Europa.
efectos comparables. Es decir, como la renovación estructural fue inconscientemente asociado al deseo de una completa reforma social, The Loop podía ser considerado como un subrepticio presagio de la Villa Reduce, y por lo tanto se podía atribuir a sus arquitectos internacionales. Disculpa, la Ville Radius. Reduce. Sí, la de Le Corbusier. Sí, pero en The Loop, a diferencia de la Ville Reduce, se aceptaba el mundo tal cual era, y aunque parezca irónico que ese conformismo del medio oeste puede ser comparado, en términos formales, a los descubrimientos del movimiento de protesta europeo, nos sorprendemos que para Wright la forma que tenían que representar esa protesta debiese buscarse en otros lugares. Así que era un protestante, Wright, que trató de buscar elementos. Por eso la influencia japonesa, Sí, quizás. ¿no? Wright, para mí siempre se estaba continuamente reinventándose. Sí, Es es una especie de Madonna. quizás de los maestros del movimiento moderno, de los 5, es el que continuamente se estaba reinventando. Ya casi es muy típico de que en 2 o 3 veces, ¿Qué cuando fue? su carrera se estaba terminando, se reinventó Sí. y volvió. ¿Quién con fue algo eso de novedoso. los 5 modernos? ¿Quién no habrá sido el ganso que puso ese título? Los maestros. Y no lo sé, algún historiador seguramente de la arquitectura moderna. No, los maestros. A vos que te gusta, Lo voy a buscar. que ves, ¿quién fue el primero que dijo tal cosa? ¿Por qué no? ¿Quién me habló de composición, como dijiste? Ahora que está de moda toda esta pavada de la inclusión y de hablar con la E. Tipo, porque los maestres. Les maestres. ¿Por qué lo sacaron a Luz, a Gaudí, ¿entendés? ¿Por qué? Tipo, ¿Por qué quedaron afuera? Claro, ¿por qué son esos 5? Tipo, Bueno, sí, súper autoritario. es un poco autoritario, sí. ¿Por qué? ¿Quiénes son los 5 maestros? Y bueno, Esta pero Mies. quizás hayan sido los que más influenciaron, porque vos si ponele, si vos agarrás y me decís, hubo un capítulo que hablamos de eso, en Mies, si Mies no hubiese existido, quizás hubiera sido Richard Neutra, Sí. o Neutra, como le dicen. Neutra. ¿Por qué? Porque está Y muy Mario- emparentado, si tiene una obra que es increíble, Pues está pero para mí Mies lo anuló. Ay, ¿te imaginé si Mies no hubiese vivido? Hoy no estaría sufriendo al hijo de Mario Roberto Álvarez yo. Pero, ¿y qué tiene que ver? Si el hijo de Mario Roberto Álvarez no debe haber visto nunca Mies. No, bueno, pero el papá se hizo multimillonario y famoso por ser el Mies argentino. No, pero ¿quién dice eso? No, bueno, pero Mario Roberto Álvarez sin Mies no hubiese existido su obra. No sé, bueno. Y qué tampoco sé yo, hubiese existido el es hijo. probable. Y el hijo estaría vendiendo Tendría zapatillas. influencias, pero no podemos decir que, Oh, no, que sí. Mario Roberto Álvarez es el Mies argentino. No, bueno, pero si Mario Entonces es Roberto, totalmente diferente a si Mies. Mario Roberto Álvarez hijo no hubiese sido el hijo de, hoy estaría vendiendo zapatillas. Y bueno, es probable. Por ahí tiene una zapatillería, vos no lo sabés. Bueno, hace caja de zapatos. Bueno, Ahí está, un buen cierre. La esquina de mi casa es una caja de zapatos. Ese edificio tétrico bueno, pero... que me contamina la visión. Está bien. Pero vos no podés pretender que todo el mundo sea talentoso. No. Bueno, es muy difícil Bueno, haberse criado y encima elegir estudiar arquitectura o que lo hayan obligado a estudiar Sí. arquitectura siendo hijo de... Es re difícil. Sí, imagínate. Debe haber pasado mal ese muchacho. Sí. El edificio espantoso que están haciendo ahí en Libertador y Manuela Pedraza, a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Que eso Sí. se empieza con fotos y es horrible. Sí. Imagínate, volviendo a lo que estábamos hablando antes. Mientras de ese imbécil que hace eso, imagínate que de golpe hacíamos un edificio igual a los 2 edificios de Chicago de Mies van der Rohe. ¿Hubiese sido mucho mejor tener una copia exactamente igual de Mies y no esa caja espantosa? Es una buena pregunta. Ahí vale la... ¿Qué hubiese preferido? Tipo decirle, che, mira, qué buena torre la de Nubel. Me voy a hacer la torre de Nubel tipo acá, tipo, voy a hacer la torre Akbar. Tipo, me la copio lo que exactamente pasa, igual. Lo que pasa es que hay otro problema. Quizás
Hubiese sido mucho mejor. Los derechos de autor que hubiese cobrado Nubel hubieran sido impagables si es lo que valías hacer la torre. Bueno, pero la de mí es capaz que no, porque viste que no sé, son 100 años, ¿no? No sé, no tengo idea. Bueno, si alguien nos quiere ayudar, alguien del consejo, el CEPAU, capaz que lo debe saber. Los derechos. ¿Cómo son los derechos de una obra? ¿Tipo de la propiedad intelectual? Claro. No estoy al tanto de eso. Por eso, capaz que si vos podés... ¿Qué, no es in eternum? ¿Tiene fecha de caducidad? Sí, por ejemplo, los diseños de la Bauhaus son por 100 años nada más, ahora se vencen. Entonces ahora agarro, cuando se venzan, agarro un libro Bauhaus y copio un sillón, por ejemplo, Bauhaus, y digo, bueno, hola, vendo sillón. Sí, bueno, por eso cuánta gente, tipo, no sé, Manifesto vende sillones y sillas hechas por ellos, sin pagar nada. Pues hay un montón que hacen. Bueno, ya sé, bueno, pero con la arquitectura puede ser lo mismo. Pero no pagarían derechos de autor. Es como una silla canción, Ames, por ejemplo. Sí, una canción de música. Exactamente. Pasan los 100 años. O la silla... No pago más a Daic. No, o Ames, una silla de Ames. Ya está. Ya cumple. Bueno, 41 minutos. Chau. Hasta el episodio próximo.